¿Alguna vez has sentido que la ira domina tu corazón, como un fuego que arrasa con todo a su paso, dejándote vacío y solo? ¿Y si te dijera que existe una fuerza divina capaz de apagar ese incendio interno, transformar tu enojo en paz y tu desesperación en esperanza? ¿Y si te dijera que lo que hoy te oprime y te esclaviza puede ser arrancado de raíz por el poder de Dios, dejando en su lugar una paz tan profunda que no podrás comprenderla del todo, pero sí vivirla? Hoy quiero hablarte de un secreto espiritual que muy pocos conocen: el poder sobrenatural que Dios tiene para traer paz a un corazón lleno de ira. No se trata de simples consejos humanos ni de técnicas pasajeras, sino de una transformación radical, profunda y eterna, que solo el Espíritu Santo puede operar en aquellos que con humildad se abren a su acción sanadora. Quizá pienses que la ira es parte de tu temperamento, algo incontrolable, heredado, inevitable. Pero, ¿y si te dijera que esa no es tu verdadera identidad? ¿Y si hoy te revelara que detrás de ese enojo que llevas cargando tantos años, hay heridas abiertas que Dios quiere sanar? Y que cuando lo permita, experimentarás una libertad que nunca antes habías conocido. La ira ha destruido familias, ha roto amistades, ha arruinado vidas, pero también ha sido, para muchos, el punto de partida de un encuentro real con Dios, quien transforma el corazón más endurecido en un manantial de amor y paz. En los próximos minutos, juntos, vamos a recorrer un camino espiritual que te llevará a descubrir cómo Dios operó ese milagro en la vida de muchos, y cómo también puede hacerlo en la tuya. Este viaje no es para cualquiera, es para valientes, para aquellos que están dispuestos a mirar dentro de sí mismos, reconocer que necesitan ayuda y abrirle la puerta al único que puede transformar su interior: Cristo Jesús. A lo largo de este video te revelaré enseñanzas escondidas en la palabra de Dios, testimonios impactantes, y la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace años. Pero antes, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Hacerlo no es solo un acto simbólico, es una declaración espiritual, un compromiso con tu fe, un testimonio público de que deseas que Dios obre en tu corazón. Además, al comentar y darle me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, necesitan encontrar paz y liberación. Cuando le das me gusta, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a más personas. Y de esa forma, estás ayudando a difundir la palabra de Dios, a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Felicidades por hacerlo. Eres parte activa de esta misión evangelizadora. Me llena de gozo saber que estás aquí, comprometido con tu crecimiento espiritual y con la expansión del reino de Dios. Mira, suscribirte a este canal no es solo un gesto de apoyo. Es un acto de fe. Es decirle a Dios: quiero aprender más, quiero crecer, quiero ser transformado. Muchos usan este contenido como un apoyo espiritual, porque, tristemente, no todos tienen una iglesia cerca. Por eso te animo a que formes parte de esta comunidad, a que comentes paz en Cristo en cada estudio, como una forma de mantenernos conectados y fortalecidos mutuamente. Hoy, más que nunca, necesitamos comunidades de fe sólidas, incluso en espacios digitales. Ahora, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Prepárate. En este viaje espiritual descubrirás cómo Dios puede arrancar de raíz esa ira que te hace daño y reemplazarla por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, la penúltima enseñanza puede contener la clave que desbloquee una bendición que has estado buscando durante mucho tiempo. Así que te animo a quedarte hasta el final. Y ahora,
Sí. Comenzamos con el estudio bíblico. ¿Cómo? Dios trajo paz a un corazón lleno de ira. 2. La mansedumbre de Moisés. El antídoto divino contra la ira. En el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo impresionante de cómo Dios transforma un corazón impulsivo y colérico en un espíritu manso y obediente. Estoy hablando de Moisés, aquel que, siendo joven, fue capaz de matar a un egipcio en un arranque de ira, pero que con el tiempo y bajo la mano poderosa de Dios, fue moldeado hasta ser conocido como el hombre más manso de toda la tierra. Números 12:3. ¿Puedes imaginarlo? Aquel hombre que, dominado por la furia, tomó la vida de otro ser humano. Fue luego elevado por Dios a la categoría de líder espiritual, libertador de Israel y modelo de humildad y mansedumbre. Esto no fue un cambio superficial, ni una modificación de conducta basada en esfuerzos humanos. Fue un proceso espiritual, donde Dios trabajó pacientemente en las fibras más profundas del carácter de Moisés. Ahora quiero que pienses en ti mismo. ¿Cuántas veces la ira te ha llevado a actuar de manera impulsiva? ¿Cuántas veces has dicho o hecho cosas que luego lamentaste profundamente? Tal vez, como Moisés, te has sentido avergonzado de tus reacciones, preguntándote si alguna vez podrás ser diferente. Déjame decirte con toda autoridad bíblica, sí, puedes ser diferente. Así como Dios moldeó a Moisés, también puede moldearte a ti. Moisés pasó 40 años en el desierto, apacentando ovejas, lejos de los reflectores y de los cargos importantes que pudo haber tenido en Egipto. Ese tiempo no fue un castigo, fue un taller divino, un laboratorio espiritual, donde Dios limó las asperezas de su carácter y lo preparó para una misión mucho más grande: liberar a su pueblo. ¿No es esto conmovedor? La misma mano que permitió que Moisés viviera una caída estrepitosa fue la que lo levantó con mayor fuerza y propósito. ¿Estás en un desierto ahora? ¿Sientes que tus fracasos y tus arranques de ira te han dejado aislado? ¿Lejos de tus sueños? ¿Lejos de las personas que amas? Si es así, quiero que sepas que tal vez no estás siendo castigado, sino preparado. El desierto no es la tumba de tus sueños, sino el taller de tu transformación. Mira cómo, después de esos años en soledad, Dios se le apareció en la zarza ardiente. No lo llamó cuando Moisés estaba lleno de fuerza humana y arrogancia, sino cuando estaba vacío de sí mismo, quebrantado, humilde y, sobre todo, preparado para recibir la verdadera misión de su vida. Quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces has intentado controlar tu ira con tus propias fuerzas y has fracasado? Moisés no venció su carácter impulsivo por sí mismo. Fue Dios quien lo transformó, y aquí está la clave. La transformación del carácter es un milagro de Dios, no una obra del esfuerzo humano. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros el fruto de la mansedumbre, como bien lo dice Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Te das cuenta? La mansedumbre es el fruto que brota cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros y ocupa el trono de nuestro corazón. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón a esta posibilidad, que dejes de lado la autojustificación y el orgullo, y que te acerques humildemente a Dios reconociendo: Señor, mi ira me ha hecho daño a mí y a los que amo. No quiero seguir así. Moldéame como moldeaste a Moisés. Hazme manso, hazme obediente, hazme tuyo. Dios no busca perfección, busca disposición. Moisés cometió errores graves, y aún así, Dios lo escogió, lo transformó y lo usó de manera poderosa. ¿Y sabes algo? Si lo hizo con Moisés, también puede hacerlo contigo. Cuando Moisés regresó a Egipto,
No lo hizo con la actitud impulsiva de un joven iracundo, sino con la mansedumbre de un hombre que había sido quebrantado y restaurado por Dios. Y fue con esa mansedumbre con la que confrontó a Faraón, guió a Israel y, aunque muchas veces fue tentado a la ira por la dureza del pueblo, se mantuvo fiel a su llamado. Sí, hubo momentos en los que la vieja naturaleza quiso resurgir, como cuando golpeó la roca en Meriba, en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Pero incluso en ese momento, Dios lo corrigió y siguió usándolo. ¿No es esto esperanzador? Dios no exige que seamos perfectos, sino que permanezcamos en su proceso de transformación. Hoy te digo, en el nombre de Jesús, no te rindas. Si sientes que la ira aún domina algunas áreas de tu vida, no huyas de Dios. Corre hacia Él. Permite que te lleve a ese desierto necesario, donde puedas escuchar su voz con claridad y dejar que su espíritu forme en ti ese carácter manso y humilde que tanto anhelas y necesitas. Jesús mismo, nuestro modelo supremo, dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11:29. ¿Ves la conexión? La mansedumbre no es sinónimo de debilidad, es el camino al verdadero descanso del alma. La ira agota, consume, destruye, pero la mansedumbre vivifica, edifica y trae paz. En los próximos bloques te mostraré más ejemplos bíblicos y verdades espirituales que te ayudarán a entender cómo Dios puede transformar tu corazón lleno de ira en un corazón lleno de paz. Pero antes de continuar, te animo a que nuevamente escribas en los comentarios «Paz en Cristo». Declara, proclama que es eso lo que anhelas y necesitas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, da me gusta a este video y compártelo, porque hay muchas personas que necesitan esta palabra transformadora. No te vayas. Lo mejor está por venir. La siguiente enseñanza puede confrontarte profundamente y darte nuevas herramientas espirituales. 3. La paciencia de Dios frente a la ira de Jonás. Cuando la misericordia triunfa sobre el enojo humano, hay una historia en las Escrituras que siempre me conmueve profundamente, pues revela cómo incluso los hombres de Dios pueden ser vencidos por la ira, pero también cómo el Señor, en su infinita paciencia, se acerca con ternura para corregirnos y enseñarnos. Me refiero a la historia del profeta Jonás. Jonás es conocido principalmente por haber sido tragado por un gran pez, pero su historia es mucho más que eso. Es la narración de un hombre que fue consumido por su enojo, su orgullo y su falta de compasión, y de cómo Dios, en lugar de desecharlo, lo confrontó con amor y lo llevó a entender la magnitud de su misericordia. Quiero que imagines la escena. Jonás recibe una misión divina, un llamado directo de Dios para ir a la gran ciudad de Nínive y anunciar juicio por sus pecados. Pero en lugar de obedecer, Jonás huye en dirección contraria. ¿Por qué? Porque en su interior había una profunda ira hacia los ninivitas. Los consideraba enemigos, indignos de la misericordia divina. ¿Te has sentido alguna vez así? Con enojo hacia alguien que te ha hecho daño, pensando que no merece el perdón ni la oportunidad de cambiar. Quizá, como Jonás, has preferido alejarte, encerrarte en tu propio dolor, resistiéndote a la posibilidad de que Dios actúe con misericordia sobre esa persona, o incluso sobre ti mismo. El enojo de Jonás no era solo humano, estaba impregnado de una justicia propia, una dureza de corazón que lo cegaba ante la compasión divina. Y sin embargo, Dios no lo dejó en ese estado. Cuando Jonás huyó, Dios envió una tormenta, un gran pez, y todo eso no fue castigo, sino una forma amorosa de llamar su atención, de mostrarle que el enojo no podía definir su vida ni su ministerio. Después de haber sido salvado milagrosamente y de haber predicado a regañadientes en Nínive, Jonás fue testigo de algo que nunca imaginó.
Los habitantes de la ciudad se arrepintieron sinceramente y Dios los perdonó. Pero en lugar de alegrarse, Jonás se enojó aún más. Sí, leíste bien. El profeta se molestó porque Dios fue misericordioso. El texto en Jonás 4:1 lo dice claramente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué paradoja, ¿verdad? Un hombre de Dios, enojado porque Dios es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. ¿No es este un espejo para nosotros? ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios porque no actúa como queremos, porque perdona a quienes creemos que no merecen perdón o porque nos pide hacer cosas que no deseamos hacer? La historia de Jonás es un llamado de atención a nuestro corazón. No podemos dejar que la ira sea el filtro a través del cual interpretamos la voluntad de Dios. Dios, en su infinita paciencia, no desechó a Jonás. En lugar de reprenderlo, con dureza, le hizo una pregunta amorosa y confrontadora. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás 4:4. Esta pregunta resuena a lo largo de los siglos, alcanzándonos hoy. ¿Haces bien en estar enojado? Cuando alguien te ofende, cuando la vida no sale como esperabas, cuando ves a otros prosperar mientras tú sufres, ¿haces bien en enojarte? Dios le proporcionó a Jonás una planta que le dio sombra y alivio, pero luego permitió que un gusano la destruyera. Y cuando Jonás se enojó por la planta, Dios le mostró cuán desproporcionada y egoísta era su ira. ¿Tanto te enojas por la calabacera?, le preguntó Dios. Y Jonás respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Qué trágico, y al mismo tiempo, qué humano. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa ira desgarradora que nos consume, que nos hace querer rendirnos, que nos roba la paz y el sentido de la vida? Pero observa cómo termina la historia. Con Dios enseñándole a Jonás que Él se preocupa por todas las personas, incluso por los enemigos, incluso por aquellos que han cometido errores graves. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Jonás 4:11. Este es el corazón de Dios, un corazón lleno de compasión, que prefiere la misericordia al juicio, que busca la restauración antes que la condena. Hoy te pregunto, querido oyente, ¿estás dejando que tu ira te aparte de la misión que Dios tiene para ti? ¿Estás permitiendo que el enojo endurezca tu corazón al punto de rechazar la misericordia, tanto para otros como para ti mismo? Dios quiere llevarte por un proceso similar al que vivió Jonás. Un proceso en el que puedas ver que tu ira, por muy justificada que parezca, no puede prevalecer sobre el llamado divino al amor, al perdón y a la compasión. Si te aferras a tu enojo, vivirás encerrado en una cárcel emocional. Pero si lo entregas a Dios, experimentarás una libertad que jamás imaginaste. El relato de Jonás nos enseña que Dios no se da por vencido con nosotros, incluso cuando nos enojamos con Él, incluso cuando huimos, incluso cuando resistimos. Él sigue persiguiéndonos con amor, enviando señales, haciendo preguntas que confrontan nuestra alma, ofreciendo oportunidades para que renunciemos a la ira y abracemos su paz. Hoy, al igual que a Jonás, Dios te pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Medita en esto. No permitas que la ira sea el motor de tu vida. Permite que sea el amor de Dios el que te impulse, te dirija y te sostenga. La paz que buscas no se encuentra en el desahogo del enojo, sino en la rendición a la voluntad de Dios. En los próximos bloques, exploraremos más historias y enseñanzas que te mostrarán cómo otros hombres y mujeres de fe también lucharon con la ira y cómo Dios los llevó a experimentar una paz que transformó sus vidas. Pero antes de seguir, quiero invitarte nuevamente a escribir en los comentarios, paz en Cristo. Que esa frase sea tu oración en este momento, tu declaración de fe, tu anhelo más profundo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo, ahora. Dale me gusta a este video y compártelo.
estás siendo parte de una comunidad que cree en el poder de Dios para transformar vidas, para sanar corazones heridos y para reemplazar la ira por paz, la desesperación por esperanza, el caos por orden divino. 4. El consejo de Pablo. Airaos, pero no pequéis. La sabiduría divina para dominar la ira. Uno de los consejos más poderosos, y a la vez, más malinterpretados de la Biblia sobre la ira, se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26-27. Este pasaje es impactante porque no niega la existencia de la ira como emoción humana, pero sí nos advierte de sus peligros y nos ofrece una vía divina para administrarla. Sí, querido oyente, la ira es parte de la naturaleza humana caída. Incluso Jesús, en momentos específicos, experimentó indignación santa, como cuando echó a los mercaderes del templo. Sin embargo, la diferencia fundamental es que Jesús nunca permitió que esa emoción lo llevara a pecar, a herir o a destruir. Por eso Pablo, con la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, no nos dice, nunca te enojes, sino, cuando te enojes, que tu enojo no te lleve al pecado. Este consejo es profundamente práctico y espiritual al mismo tiempo. Nos invita a reconocer la emoción de la ira, pero también a sujetarla a la autoridad de Cristo, a no dejar que gobierne nuestro corazón, y a resolverla antes de que se convierta en un campo fértil para la obra del enemigo. ¿Te das cuenta de la advertencia que Pablo nos deja? No deis lugar al diablo. Esto significa que la ira mal gestionada abre puertas espirituales que pueden ser utilizadas por el enemigo para sembrar odio, resentimiento, amargura y destrucción en nuestras vidas. ¿Cuántas familias han sido destruidas por una palabra dicha en un arrebato de ira? ¿Cuántas amistades se han roto por no resolver el enojo a tiempo? ¿Cuántas personas viven hoy atadas a vicios, pecados o hábitos destructivos que nacieron como mecanismos de defensa frente a heridas que nunca sanaron? Querido amigo, tal vez tú mismo llevas años acumulando enojo en tu corazón. Quizá has aprendido a vivir con él, como si fuera una parte inseparable de tu identidad, pero en el fondo sabes que te está desgastando, que te está robando la paz, que te está alejando de Dios y de las personas que amas. Hoy quiero decirte con todo mi corazón, no tienes que seguir así. No tienes que permitir que el sol se ponga sobre tu enojo una vez más. Hoy puedes tomar la decisión de entregar esa carga a los pies de la cruz y permitir que Jesús te libere. ¿Sabes por qué Pablo dice que no debemos dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo? Porque cada día que pasa con esa herida abierta, se infecta más, se endurece más y se vuelve más difícil de sanar. Pero el Espíritu Santo está aquí, ahora mismo tocando tu corazón, mostrándote que aún hay esperanza, que aún puedes ser libre. La transformación no ocurre cuando escondemos la ira debajo de la alfombra, fingiendo que no existe, sino cuando la exponemos delante de Dios con sinceridad, clamando, Señor, me enojo fácilmente. Ayúdame. No quiero darle lugar al diablo en mi vida. Quiero ser libre. Ese clamor sincero es el primer paso hacia la sanidad. Después viene la decisión diaria de renunciar al rencor, de perdonar, de soltar, de permitir que el amor de Dios sea más fuerte que la ofensa recibida. Es un proceso, sí, pero es un proceso que conduce a la libertad. Y aquí quiero abrir mi corazón contigo, como un hermano en la fe que también ha batallado con sus propias cadenas. Yo también estuve atrapado en un ciclo de pecado y vicio por más de 10 años. Intenté de todo: fuerza de voluntad, consejos, humanos, técnicas de autocontrol, pero nada funcionó de forma permanente. Fue solo cuando me rendí por completo a Dios, cuando le permití entrar en los rincones más oscuros de mi alma, que experimenté la verdadera liberación.
Por eso, quiero invitarte de manera muy especial a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Ahí te comparto un video exclusivo donde te enseño, paso a paso, el mismo camino que recorrí para ser libre de esas ataduras que por años me esclavizaron. No te lo digo como una fórmula mágica, ni como una solución superficial. Te lo comparto como alguien que sabe lo que es llorar en silencio, lo que es sentir vergüenza, culpa, impotencia, y que también sabe lo que es experimentar la misericordia de Dios, su poder restaurador, su amor incondicional. Haz clic en ese link con fe, con esperanza, con la determinación de alguien que dice, hoy es el día de mi libertad. Hoy comienza una nueva etapa en mi vida. No tienes que seguir viviendo atrapado en ese ciclo de enojo, de pecado, de frustración. Jesús vino precisamente para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Y tú eres uno de esos a quienes Él quiere sanar y liberar. Así que te animo, ve al link, ve con fe. Ve con la certeza de que Dios ha preparado ese contenido específicamente para ti, como una herramienta espiritual que puede marcar un antes y un después en tu vida. Y si ya lo hiciste, si ya tomaste esa decisión, te felicito de todo corazón. Estás dando un paso valiente, un paso de fe, un paso hacia la plenitud que Dios desea para ti. Antes de cerrar este bloque, quiero que medites profundamente en las palabras de Pablo. Airaos, pero no pequéis. La ira puede ser una señal de que algo en tu vida necesita atención, necesita sanidad, necesita intervención divina. No la ignores, pero tampoco la dejes crecer descontroladamente. Entrégala a Dios. Permite que Él la transforme en algo constructivo, en una pasión santa, en un celo por la justicia que edifica y no destruye. Recuerda, la verdadera libertad está al alcance de tu mano, pero requiere un paso de fe, un acto de humildad, una rendición sincera. Y aquí estoy yo, de este lado de la pantalla, orando por ti, creyendo contigo, acompañándote en este proceso. En el próximo bloque exploraremos otro pasaje bíblico profundamente revelador que te mostrará cómo, incluso en los momentos de mayor ira y frustración, Dios puede manifestarse con poder y traer paz a tu corazón. Pero antes, te pido una vez más, escribe en los comentarios, paz en Cristo. Hazlo como un acto profético, como una declaración espiritual, como una señal de que estás abierto a la obra transformadora de Dios en tu vida. Y recuerda, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. Estás siendo parte de una misión eterna, la de llevar el Evangelio, la de ser luz en medio de la oscuridad, la de traer esperanza donde hay desesperanza. 5. La ira de Caín. Cómo un enojo no gestionado puede destruir vidas. Hay una historia en las primeras páginas de la Biblia que revela con crudeza lo que ocurre cuando la ira se apodera de un corazón sin la guía de Dios. La historia de Caín y Abel. Este relato, tan antiguo como la humanidad misma, sigue resonando hoy en nuestros corazones porque expone la raíz de muchos de nuestros conflictos, heridas y fracasos. La incapacidad de dominar la ira. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ofrecieron sacrificios a Dios. Abel presentó lo mejor de su ganado con un corazón puro y sincero, mientras que Caín ofreció los frutos de la tierra, pero sin la disposición correcta de su alma. El texto bíblico en Génesis 4:4-5 nos dice: Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí vemos cómo nace la ira, cuando la frustración y la envidia se instalan en el corazón. Caín se enfureció, no porque Abel le hiciera daño, sino porque sintió que Dios favoreció a su hermano y a él no.
¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? ¿Cuántas veces miramos al otro, vemos sus bendiciones, sus logros, y en lugar de alegrarnos, sentimos enojo, frustración, celos? La ira de Caín no fue gestionada ni entregada a Dios. En lugar de llevar su frustración en oración, de preguntarle al Señor cómo podía mejorar su propia vida y su relación con Él, permitió que el enojo creciera en su interior hasta convertirse en odio mortal. Pero Dios, en su amor y misericordia, no lo dejó a la deriva. Dios se acercó a Caín y le hizo una pregunta poderosa. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6, 7. Este es uno de los consejos más trascendentales que encontramos en toda la Escritura. El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Es decir, la tentación, la ira, los impulsos destructivos, siempre estarán cerca, como un depredador esperando el momento de atacar. Pero Dios nos recuerda que no somos esclavos de esas emociones. Querido oyente, ¿cuántas veces te has sentido así? Con una ira tan intensa que parece que no puedes controlarla, como si fuera un monstruo dentro de ti que amenaza con destruir lo que más amas. Pero aquí está la buena noticia. Tú puedes dominarlo, no por tus fuerzas humanas, sino con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, con la sabiduría de la palabra. Lamentablemente, Caín no escuchó esa voz amorosa de Dios. Dejó que la ira lo consumiera y cometió el primer asesinato de la humanidad, matando a su propio hermano. Después de ese acto terrible, Caín fue marcado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Se convirtió en un fugitivo, en un hombre que llevaba sobre sí el peso de su pecado, el dolor de su culpa, la herida de una vida arruinada por no haber sabido gestionar su ira. Este relato es un espejo de advertencia para nosotros. Nos muestra hasta dónde puede llevarnos un enojo no controlado, a romper relaciones, a causar heridas irreparables, a distanciarnos de Dios y de quienes amamos. Pero también es una ventana de esperanza. Si escuchamos la voz de Dios a tiempo, podemos evitar el desastre. Podemos frenar antes de herir a otros, antes de herirnos a nosotros mismos. Dios no quiere que vivas como Caín, marcado por tus errores y huyendo de tu propia conciencia. Dios quiere que vivas como alguien que, ante la tentación, ante la ira, se vuelve a Él en oración, en humildad, en búsqueda de dirección. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cuáles son las áreas en tu vida donde la ira ha comenzado a crecer como una semilla peligrosa? ¿Hay relaciones que se están deteriorando porque no has gestionado bien tus emociones? ¿Hay decisiones que has tomado o estás a punto de tomar, impulsado por el enojo, el resentimiento o la frustración? Este es el momento para detenerte, para escuchar la voz de Dios que te dice: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. No estás condenado a repetir los errores de Caín. Tienes a tu disposición el poder del Espíritu Santo, la sabiduría de la palabra de Dios y la gracia infinita de Cristo para transformar tu ira en mansedumbre, tu frustración en confianza, tu dolor en esperanza. Permíteme hacerte una invitación especial en este momento. Si tú sientes que hay pecados, vicios o hábitos destructivos que no logras vencer, quiero que sepas que no estás solo. Yo también pasé por ahí. Por más de 10 años estuve atado a cadenas espirituales que me robaban la paz, la alegría y la libertad. Intenté salir por mis propios medios y fracasé una y otra vez, hasta que me rendí por completo a Dios y permití que su poder me liberara. Por eso, he preparado un video exclusivo, donde comparto contigo, paso a paso, el camino que recorrí para salir de esa esclavitud.
un video en el que te muestro las estrategias espirituales que me ayudaron a romper cadenas que parecían irrompibles. Ese video está disponible en el link que he fijado en el primer comentario de este video. Te animo, con todo mi corazón, a que hagas clic en ese link. No pospongas tu libertad un día más. No permitas que la ira siga arruinando tus relaciones, tus sueños, tu paz. Dios tiene para ti una vida plena, libre, llena de propósito, pero necesitas dar un paso de fe. Haz clic en ese link. Permite que Dios te hable a través de ese contenido. Y comienza hoy mismo tu proceso de sanidad y liberación. Sé lo que estás pensando. ¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo cambiar? Déjame decirte algo. No es cuestión de si puedes o no, sino de que Dios puede. Y Él lo hará en tu vida, como lo hizo en la mía y en la de millones de personas que se han rendido a su amor. Hazlo ahora. No postergues más tu transformación. Y antes de que continuemos, te animo a que escribas en los comentarios, paz en Cristo. Declara con tus palabras lo que anhelas en tu corazón. Comprométete públicamente con tu proceso de cambio, de liberación, de renovación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que sabes que necesita este mensaje. Estás siendo parte de una misión divina. Llevar esperanza a los corazones abatidos, luz a las almas que caminan en oscuridad, y amor a quienes han sido marcados por el dolor. 6. David y la ira contenida. Cómo el dominio propio evita tragedias irreparables. Uno de los relatos más conmovedores y aleccionadores sobre la gestión de la ira se encuentra en la vida del rey David. Este hombre, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, también experimentó intensos momentos de enojo, provocaciones y humillaciones que fácilmente podrían haberlo conducido a actos de violencia o venganza. Pero en varias de esas ocasiones, David eligió dominar su ira y someter sus emociones a la voluntad de Dios. Un ejemplo paradigmático de esto lo encontramos en 1 Samuel 24. David estaba siendo perseguido injustamente por el rey Saúl, quien, consumido por los celos y el temor, quería matarlo. David había sido ungido por Dios como el futuro rey de Israel, pero en lugar de tomar el poder por la fuerza, soportó años de persecución, calumnias y traiciones. ¿Puedes imaginar lo que significa vivir día tras día huyendo de alguien que desea tu muerte? ¿Te has sentido alguna vez injustamente atacado, herido por personas que deberían amarte y protegerte? Es en esos momentos, cuando nos sentimos traicionados y perseguidos, que la ira más peligrosa surge en nuestro interior, invitándonos a tomar venganza, a responder con la misma moneda. David vivió esa tensión, y la escena en el desierto de 1900 en Gedi lo muestra con claridad. Saúl entró en una cueva para descansar, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en lo profundo de la misma cueva. Los hombres de David vieron esto como una oportunidad divina, y le dijeron, «He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». 1 Samuel 24:4. Pero David, en lugar de ceder a la ira y matar a Saúl, algo que, humanamente, podría haber sido justificado como un acto de defensa, eligió el dominio propio. Sigilosamente, se acercó a Saúl y cortó la orilla de su manto, pero no le quitó la vida. Después, aún con el corazón conmovido, le dijo a Saúl, «He aquí que hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová». 1 Samuel 24:10. Este acto es una poderosa enseñanza espiritual. El dominio propio es una señal de madurez y confianza en Dios. David sabía que, aunque tenía la oportunidad de vengarse, no era él quien debía ejecutar la justicia. Dejó
el juicio en manos de Dios, confiando en que el Señor actuaría en el momento y de la forma correcta. Querido oyente, ¿cuántas veces has estado en una situación en la que sentiste que la vida, las circunstancias o las personas te colocaron en una posición de poder donde podrías vengarte, herir o castigar a quienes te hicieron daño? Es en esos momentos que tu carácter es probado. David eligió confiar en Dios en lugar de actuar movido por la ira. Y aunque después en su vida cometió errores graves, en este episodio nos deja un modelo de cómo la sumisión a la voluntad de Dios y el dominio de las emociones pueden evitar tragedias irreparables. La palabra de Dios es clara cuando dice en Proverbios 16:32, «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». Este versículo resume a la perfección lo que hizo David. Se enseñoreó de su espíritu, controló sus impulsos y evitó derramar sangre inocente, incluso cuando humanamente parecía justificado hacerlo. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás dejando que tus emociones gobiernen tus decisiones? ¿O estás permitiendo que el Espíritu Santo te enseñe a dominar tu carácter, a tener paciencia, a confiar en que Dios hará justicia en su tiempo? La ira puede ser una emoción legítima, pero cuando no se somete a Dios, se convierte en un arma de destrucción masiva. David evitó que la suya lo destruyera. Tú también puedes hacerlo. Quizás te sientes como David, perseguido, traicionado, incomprendido. Pero hoy Dios te dice: no tomes la justicia en tus manos. Confía en mí. Yo soy tu defensor, tu juez, tu escudo. Hay una frase que me gusta repetir y que hoy quiero regalarte. Cuando la ira gobierna, la gracia se ausenta. Pero cuando dejas que la gracia gobierne, la ira se disipa y la paz ocupa su lugar. Y quiero decirte algo más. Si te identificas con esta lucha, si sientes que hay pecados, vicios o emociones descontroladas que te dominan y no sabes cómo liberarte, quiero invitarte a que hagas clic en el link que he dejado fijado en el primer comentario de este video. Ahí te comparto un video exclusivo, donde te enseño, paso a paso, el proceso que me ayudó a ser libre después de más de 10 años de estar atado a pecados recurrentes que me robaban la paz y destruían mis relaciones. Este contenido no es una teoría más. Es una herramienta espiritual que ha transformado mi vida y que sé, por fe, que también puede transformar la tuya. Haz clic en ese link. Hazlo como un acto de fe, como un grito de tu alma diciendo: ya no quiero vivir atado, quiero ser libre, quiero experimentar la paz de Cristo. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay cadena que Él no pueda romper. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay ira que Él no pueda transformar en paz. Yo lo viví. Por años creí que jamás cambiaría, que estaba condenado a repetir los mismos errores, a vivir dominado por mis impulsos. Pero Dios, en su amor y poder, me mostró que la libertad es posible, que la transformación es real, que la paz es un regalo disponible para todos los que creen y se rinden a Él. Por eso, hoy te invito. Haz clic en ese link, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Y antes de que avancemos, te animo a que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Hazlo como un acto simbólico, como una oración, como un recordatorio de lo que buscas y de lo que Dios quiere darte. No subestimes el poder de esta pequeña acción. Estás declarando públicamente tu deseo de cambiar, de sanar, de ser transformado por la gracia de Dios. 7. Jesús en la cruz. El perfecto modelo de dominio sobre la ira. Cuando pensamos en el máximo ejemplo de dominio sobre la ira, de mansedumbre frente a la injusticia y de amor que vence al enojo, no podemos sino mirar a Jesucristo en la cruz.
En ese momento culminante de la historia humana, Jesús no solo soportó el dolor físico más atroz, sino también la traición, la humillación y la injusticia más absoluta. Y sin embargo, no dejó que la ira controlara su corazón. Pensemos en esto. Jesús, el Hijo de Dios, completamente inocente, fue arrestado injustamente, falsamente acusado, azotado, escupido, coronado con espinas, arrastrado por las calles de Minon de Saints, Jerusalén y finalmente clavado en una cruz entre dos criminales. Cualquiera de nosotros, ante una mínima parte de esa experiencia, habría respondido con indignación, con furia, con deseos de venganza. Y sin embargo, Jesús, que tenía en sus manos todo el poder del universo, que podía haber llamado a legiones de ángeles para defenderlo y castigar a sus agresores, eligió otro camino, el de la mansedumbre, el perdón y la compasión. Medio de su agonía, mientras sus verdugos se burlaban de él, mientras le ofrecían vinagre para calmar su sed, mientras le decían, «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Mateo 27:40. Jesús no permitió que el enojo tomara el control. Sus palabras fueron, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Estas son, sin duda, las palabras más impactantes de toda la historia humana. En lugar de maldecir a quienes lo crucificaban, Jesús oró por ellos. En lugar de clamar por venganza, intercedió por perdón. En lugar de dejarse arrastrar por la ira legítima que cualquier ser humano sentiría en esa situación, dejó que el amor triunfara. Este es el modelo supremo que se nos presenta a los creyentes. No se trata solo de controlar la ira para evitar hacer daño, sino de transformarla en una oportunidad para manifestar el amor de Dios incluso en las circunstancias más adversas. Jesús en la cruz nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual no está en la capacidad de vengarnos, sino en la capacidad de perdonar. No está en el grito de ira, sino en el susurro de la gracia. No está en la violencia de la represalia, sino en la suavidad del amor incondicional. Cuando somos heridos, traicionados o humillados, la reacción natural es responder con enojo. Pero Jesús nos muestra que el camino del reino es otro. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Jesús no solo predicó esto, lo vivió en carne propia hasta las últimas consecuencias. La cruz es el altar donde la ira humana y la misericordia divina se encontraron, y la misericordia venció. Este testimonio de Jesús no debe ser visto como algo inalcanzable o exclusivo de Él, sino como la meta a la que estamos llamados todos los que llevamos su nombre. Por eso, el apóstol Pedro nos exhorta diciendo, «Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas». Para esto, 1 Pedro 2:21. Seguir las pisadas de Jesús significa, entre otras cosas, aprender a dominar nuestra ira, a transformar nuestras heridas en oportunidades de amor, y a elegir la gracia por encima del resentimiento. Es importante destacar que Jesús no ignoró la injusticia que se le estaba haciendo. No minimizó el mal, no pretendió que lo que sucedía estaba bien. Simplemente decidió no permitir que el mal definiera su respuesta. Esta es una lección crucial para nuestra vida. El dominio sobre la ira no implica negar las emociones o fingir que no nos duelen las ofensas. Implica reconocerlas, llevarlas delante de Dios y decidir responder con amor en lugar de venganza. Jesús podría haber pronunciado una sola palabra que acabara con sus enemigos en un instante. Podría haber elegido la ira, pero eligió la redención. Esta elección cambió la historia del mundo y abrió la puerta de la salvación para todos, nosotros. Cuando contemplamos a Cristo en la cruz, comprendemos que la ira humana solo genera más dolor y separación, mientras que el amor y el perdón generan vida, restauración y paz.
La cruz es la prueba máxima de que la mansedumbre y el dominio propio no son signos de debilidad, sino de fortaleza espiritual y madurez. Y este es precisamente el llamado que se nos hace a todos los que creemos en Él. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Romanos 12:21. Cuando alguien te ofenda, cuando las circunstancias de la vida te provoquen ira, recuerda a Jesús en la cruz. Recuerda que Él no permitió que el enojo dictara sus actos, sino que por amor eligió perdonar y reconciliar. Este es el mismo poder que el Espíritu Santo quiere depositar en tu vida. El poder de contener la ira, de redirigirla hacia la compasión, de transformar la herida en perdón y el dolor en propósito. No es fácil. Nadie dijo que lo sería. Pero es el camino que lleva a la paz verdadera, a la libertad interior y a la plenitud que solo Cristo puede ofrecer. Jesús dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Ser manso no es ser débil, sino tener el coraje de dominar las pasiones, de resistir la tentación de la ira y de actuar guiados por el amor de Dios. La cruz es, en este sentido, el mayor testimonio de mansedumbre triunfante sobre la violencia, de perdón sobre la venganza, de amor sobre la ira. Hoy, cuando mires a la cruz, no la veas solo como el símbolo de tu salvación, sino también como el modelo de vida al que estás llamado, un modelo de amor incondicional, de dominio sobre la ira, de perdón incluso hacia quienes no lo merecen. Jesús nos enseñó que el amor es más fuerte que la ira, y ese amor está disponible para ti hoy, para sanar tus heridas, para enseñarte a perdonar, para ayudarte a dominar esas emociones que a veces te superan. Mirar a la cruz es mirar la mayor victoria de la historia, la victoria del amor de Dios sobre la ira de los hombres. Y es también mirar la esperanza de que tú puedes vivir una vida diferente, una vida de paz, de dominio propio y de amor sobrenatural. Este es el legado de Cristo para ti. Una vida donde la ira no te controle, sino que el amor te gobierne. 8. José y el perdón. ¿Cómo sanar la ira generacional y romper el ciclo de venganza? En la historia de José, hijo de Jacob, encontramos una de las más conmovedoras manifestaciones de dominio sobre la ira y el rencor en toda la Biblia. Su vida fue una sucesión de traiciones, injusticias y sufrimientos que, humanamente, habrían justificado una respuesta llena de odio y venganza. Sin embargo, José eligió el perdón y la reconciliación, rompiendo el ciclo de ira y violencia que tantas veces se perpetúa de generación en generación. Recordemos la historia. José era el hijo predilecto de su padre, lo cual despertó en sus hermanos una profunda envidia que se transformó en odio. Ese odio los llevó a planear su muerte, aunque finalmente decidieron venderlo como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto. Así, José fue arrancado de su hogar, de su familia y de su tierra, convirtiéndose en esclavo en una cultura extraña. Imagina lo que significó para él: la traición de sus propios hermanos, el abandono, la humillación, el dolor de sentirse despreciado y desechado por quienes debían protegerlo. Pero la historia de José no terminó allí. A pesar de ser fiel y diligente, fue calumniado por la esposa de su amo y arrojado a la cárcel, donde pasó varios años en el olvido. Todo esto sin haber cometido falta alguna. ¿No son suficientes razones para que la ira se instalara en su corazón? ¿No habría tenido José todos los motivos humanos para permitir que el resentimiento, el odio y la sed de venganza lo consumieran? Pero no fue así. En cada etapa de su vida, José eligió confiar en Dios, servir con excelencia y mantener su corazón limpio de rencor. Finalmente, y contra toda lógica humana, fue exaltado por Dios y se convirtió en el segundo al mando en
todo Egipto, administrador de las riquezas del imperio y salvador de las naciones durante una gran hambruna. El momento más extraordinario de esta historia llegó cuando, años después, los mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo se presentaron ante él, sin reconocerlo, buscando alimento para no morir de hambre. José tenía en sus manos todo el poder para vengarse. Podía haberlos castigado, humillado o, simplemente, haberse negado a ayudarlos, dejándolos morir de hambre como ellos lo dejaron a él en aquella cisterna. Pero, en lugar de ceder a la ira, José eligió el perdón, eligió la reconciliación, eligió la sanidad sobre la venganza. Cuando finalmente se reveló a sus hermanos, lloró amargamente y les dijo: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. Este versículo encierra una de las verdades espirituales más profundas de toda la Escritura. Cuando entregamos nuestras heridas a Dios, Él las transforma en instrumentos de salvación, en bendición para otros. José no negó el dolor que había vivido, no justificó la maldad de sus hermanos, pero eligió ver la mano soberana de Dios obrando incluso en medio de la traición y el sufrimiento. Esta actitud sanó no solo su propio corazón, sino también el de sus hermanos y el de toda su familia. La reconciliación entre ellos puso fin a un ciclo de engaños, odios y rencores que había marcado a su familia por generaciones, desde los tiempos de Jacob, Esaú, Isaac y Abraham. Querido oyente, ¿cuántos ciclos de ira y venganza se han perpetuado en tu familia? ¿Cuántas veces has oído frases como «¿En esta familia nadie se habla? ¿Odio a esa persona desde hace años? ¿Nunca lo perdonaré?» Quizás tú mismo has alimentado esos sentimientos, creyendo que son inevitables, que es imposible sanar heridas tan profundas, que la traición debe ser pagada con el desprecio, que la humillación debe ser vengada. Pero la historia de José te dice algo diferente. Sí es posible romper el ciclo de la ira. Sí es posible elegir el perdón. Sí es posible que Dios transforme tu herida en una bendición, tu dolor en un propósito, tu historia en un testimonio de reconciliación y amor. José no se convirtió en víctima de las circunstancias, ni permitió que su identidad se definiera por la traición que sufrió. Permitió que Dios lo moldeara en cada etapa de su vida, que lo purificara en el crisol del sufrimiento, que lo preparara para un propósito mucho más grande que sus propias heridas. Cuando José abrazó a sus hermanos, lloró con ellos y los perdonó, no solo los salvó físicamente de la hambruna, los salvó espiritualmente de la culpa, el remordimiento y la condena. Esta es la fuerza del perdón. No solo sana al ofendido, sino también al ofensor. No solo libera al que fue herido, sino también al que hirió. Tal vez en tu vida hay personas que te han hecho daño, que te han traicionado o abandonado. Y tal vez llevas años esperando una disculpa, un arrepentimiento, una reparación. Pero José nos enseña que el perdón no depende de la actitud del otro, sino de la obra de Dios en nuestro corazón. Cuando permitimos que Dios sane nuestras heridas, ya no necesitamos aferrarnos al rencor para protegernos, ni usar la ira como escudo para evitar ser vulnerables otra vez. Podemos soltar, liberar, reconciliarnos y permitir que el ciclo de la ira se rompa definitivamente. La historia de José es una invitación a mirar nuestras heridas desde la perspectiva divina, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, madurar y ser instrumentos de sanidad para otros. Él entendió que todo lo que había vivido, la traición, la esclavitud, la cárcel, el olvido, no fue en vano. Fue parte del proceso que Dios usó para formarlo como líder, para fortalecer su carácter y para colocarlo en el lugar exacto donde sería de mayor bendición. Cuando miramos nuestra vida con los ojos de Dios, podemos comprender que hasta las peores heridas pueden tener un propósito redentor.
Como dijo José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Esta es la esencia de la obra de Dios: transformar el mal en bien, el odio en amor, la ira en paz, la herida en testimonio. Hoy puedes decidir qué harás con tus heridas. Puedes perpetuar el ciclo de la ira, dejando que el rencor te consuma y destruya tus relaciones. O puedes seguir el ejemplo de José, entregar tus heridas a Dios y permitir que Él haga de ti un instrumento de reconciliación y vida. La elección está en tus manos. 9. El hijo pródigo. Cómo el amor del padre desarma la ira y la rebeldía. La parábola del hijo pródigo, narrada por Jesús en Lucas 15:11-32, es una de las más conocidas y amadas de todas las Escrituras, no solo por la ternura que emana de su mensaje, sino también por la profundidad con la que aborda el tema de la ira y la rebeldía que pueden alojarse en el corazón humano. En esta parábola encontramos varios personajes, pero hoy quiero que pongamos nuestra atención en el hijo menor, quien representa esa parte de nuestro ser que, a menudo, es impulsada por la ira, la frustración y el deseo de romper con todo lo que representa autoridad, límites o tradición. Este joven, cansado de las normas del hogar, quizás sintiéndose sofocado o incomprendido, tomó una decisión radical. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lucas 15:12. Este pedido, en el contexto cultural de la época, era una afrenta directa al padre. Era como decirle, para mí estás muerto, no quiero esperar tu fallecimiento para heredar, quiero lo que me corresponde ahora. Este acto revela una profunda herida en el corazón del hijo menor, una mezcla de rebeldía, orgullo, impaciencia y, posiblemente, también ira. Ira hacia las restricciones del hogar, hacia las normas, hacia la autoridad paternal. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, no hemos sentido esa misma urgencia de romper con todo, de alejarnos de quienes nos aman, de buscar nuestra propia libertad a cualquier precio? El hijo pródigo partió, se fue lejos, y comenzó a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Lucas 15:13. Pero, como ocurre siempre que buscamos libertad fuera de la voluntad de Dios, esa aparente independencia se convirtió pronto en esclavitud, miseria y humillación. El joven, que soñaba con una vida sin límites ni restricciones, terminó deseando llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Y fue allí, en lo más profundo de su ruina, que, volviendo en sí, Lucas 15:17, recordó el amor de su padre y decidió regresar. Este giro es clave. La ira que lo había impulsado a marcharse fue desarmada por el recuerdo del amor. La rebeldía que lo había alejado fue superada por la necesidad de reconciliación. La frustración que lo cegaba fue disuelta por la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esta imagen es una de las más poderosas de toda la Biblia. El Padre no lo espera con reproches, con listas de errores ni con castigos. No lo enfrenta con ira por haberle causado dolor, por haber desperdiciado la herencia, por haber manchado el honor familiar. El Padre lo recibe con amor, con ternura, con gracia. Este acto nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Su amor es más grande que nuestra ira. Su misericordia es más profunda que nuestra rebeldía. Su abrazo es más fuerte que cualquier muro que hayamos levantado en nuestro corazón. Muchos interpretan esta parábola únicamente desde la perspectiva del hijo rebelde. Pero hay aquí también una enseñanza poderosa sobre la naturaleza de la ira humana. Cuando permitimos que el amor de Dios nos alcance, nuestras razones para enojarnos, para huir, para romper, pierden su fuerza. La ira, en muchos casos, es el síntoma de heridas más profundas, heridas de rechazo, de incomprensión, de frustración,
de expectativas no cumplidas. El hijo pródigo, quizá, había alimentado esa ira por años, sintiéndose atrapado en el hogar sin entender que en realidad estaba protegido y amado. Cuando se alejó, creyó que la libertad era hacer lo que quisiera, sin límites ni responsabilidades. Pero descubrió que la verdadera libertad no es ausencia de límites, sino vivir dentro del marco del amor, de la aceptación, de la pertenencia. La figura del Padre en esta parábola es un modelo del amor que todo lo restaura, un amor que no necesita castigar para corregir, que no necesita gritar para ser escuchado, que no necesita vengarse para sentirse respetado. El Padre podría haber reaccionado con ira. Podría haberle cerrado las puertas, haberle recordado cada uno de sus errores, haberle exigido explicaciones o restituciones. Pero eligió el amor. Y ese amor fue el que desarmó por completo al hijo pródigo, quien ni siquiera pudo terminar su discurso de arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. Cuando ya estaba siendo revestido con la mejor ropa, calzado y un anillo en su dedo, y se organizaba una gran fiesta en su honor. Este relato nos muestra que, cuando nos dejamos transformar por el amor de Dios, la ira pierde su poder sobre nosotros. El enojo que nos llevó a alejarnos se disuelve en el abrazo de la gracia. La rebeldía que nos hizo correr se convierte en deseo de permanecer. El orgullo que nos impedía pedir perdón se rinde ante la generosidad del perdón ofrecido. Pero la parábola no termina allí. Hay otro personaje que también es clave en la reflexión sobre la ira: el hermano mayor. Cuando se entera de la fiesta organizada en honor del regreso de su hermano, se llena de indignación y se niega a entrar. Su ira no es impulsiva como la del menor, sino contenida, silenciosa, pero igualmente destructiva. Se siente injustamente tratado, menospreciado, y le reprocha al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Lucas 15:29. Aquí vemos otro rostro de la ira, la de quien cree haber hecho todo bien, y sin embargo, se siente no recompensado, no visto, no valorado. El padre, una vez más, responde con amor, no con enojo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Lucas 15:31. Este final abierto de la parábola nos invita a todos a una profunda reflexión. ¿Con cuál de los dos hermanos nos identificamos más? ¿Con el que, impulsado por la ira y la rebeldía, se aleja rompiendo vínculos, buscando su propio camino? ¿O con el que, escondido tras una aparente obediencia, alimenta en silencio un resentimiento que lo aísla y lo aleja del gozo de la casa del Padre? En ambos casos, el amor del Padre es la respuesta. Un amor que corre hacia el Hijo que vuelve arrepentido, pero que también sale de la fiesta para buscar al que se niega a entrar, al que se consume en su propia indignación. Este amor es el que hoy sigue disponible para ti. Un amor que no se cansa de salir a buscarte, que no se rinde frente a tu enojo, que no se asusta de tu rebeldía. La parábola del hijo pródigo nos enseña que, por grande que sea nuestra ira, el amor de Dios es más grande. Por lejos que hayamos corrido, el abrazo del Padre siempre está abierto. Y que la verdadera libertad, la verdadera paz, no se encuentra en huir o en exigir recompensas, sino en descansar en el amor incondicional de Dios, que todo lo perdona, todo lo restaura y todo lo renueva. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No eres una persona cualquiera. Eres parte de un grupo muy especial, una minoría valiente, perseverante y sensible a la voz de Dios, que decide no quedarse en la superficie de la vida espiritual, sino sumergirse hasta lo más profundo, en busca de transformación verdadera. Muy pocas personas son capaces de llegar hasta el final de un mensaje como este. Muchos comienzan, pero no terminan.
Muchos escuchan, pero no permiten que la semilla de la palabra eche raíces en su alma. Tú, en cambio, has demostrado que hay en tu corazón una sed genuina de Dios, una necesidad verdadera de paz, una apertura sincera para dejar que el Espíritu Santo obre en las áreas más sensibles de tu vida. Por eso quiero felicitarte. Eres uno de esos elegidos que han entendido que el Evangelio no es un entretenimiento superficial, sino una llamada radical a la transformación, a la sanidad interior, a la vida en abundancia que solo Cristo puede ofrecer. Hoy hemos recorrido juntos un largo camino, desde la historia de Moisés, moldeado por Dios en el desierto, pasando por Jonás, confrontado en su ira, hasta la cruz de Cristo, donde el amor venció definitivamente a la violencia y al odio. Hemos visto cómo José rompió con la cadena generacional de la venganza, cómo David eligió el dominio propio antes que la represalia, y cómo el padre del hijo pródigo desarmó la rebeldía con el poder inquebrantable del amor. Ahora es tu momento de mirar hacia tu propia vida, hacia esos rincones ocultos donde tal vez la ira se ha acumulado silenciosamente por años. ¿Hay heridas que aún sangran? ¿Hay resentimientos que aún te atan? ¿Hay palabras que aún arden en tu memoria, gestos que aún provocan rabia en tu pecho? Hoy, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios, quiero decirte, no tienes que cargar más con eso. Puedes dejar la ira en las manos de Dios. Puedes permitir que Él transforme esa fuerza destructiva en una corriente de paz, de mansedumbre, de amor redentor. Por eso, quiero invitarte a que hagas algo muy especial, como señal de que has llegado hasta el final de este mensaje y como testimonio público de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Escribe en los comentarios esta frase: he dejado la ira en las manos de Dios. No te imaginas el impacto espiritual que tiene este sencillo acto. Estás proclamando que renuncias al derecho de la venganza, que abandonas la justificación de la rabia, que rompes las cadenas del resentimiento y que te rindes por completo al proceso de sanidad que Dios quiere realizar en ti. Además, cuando lo escribes, no solo testificas para ti mismo, sino que también animas a otros que leerán tu comentario y se darán cuenta de que no están solos en esta lucha. Somos muchos los que día a día libramos esta batalla espiritual para que la ira no domine nuestra vida, sino que sea Cristo quien reine en nuestro corazón. Quiero recordarte que cuando te suscribes a este canal, cuando das me gusta a este video y lo compartes con otros, no estás realizando una acción banal o meramente tecnológica. Estás siendo parte de un ejército espiritual que se levanta en estos tiempos finales, llevando luz a quienes aún caminan en tinieblas, proclamando la esperanza de que sí es posible vivir una vida libre de la esclavitud de la ira, del pecado y del odio. Imagina por un momento la escena celestial. Cada vez que decides compartir un mensaje como este, cada vez que decides suscribirte para recibir más enseñanzas que edifiquen tu vida, los ángeles se regocijan, el reino de Dios se expande, y las fuerzas del mal retroceden. Sí, porque cada alma alcanzada es una victoria en el reino de los cielos. Cada corazón que deja la ira en manos de Dios es una familia restaurada, una amistad salvada, una vida sanada. Si no te has suscrito aún, piensa por un instante. ¿Qué te detiene? ¿El miedo a comprometerte? ¿La idea de que no necesitas más contenido espiritual? ¿La distracción de las múltiples opciones que el mundo te ofrece para entretenerte superficialmente? Permíteme ser muy sincero contigo. No suscribirte a espacios como este es como apagar una lámpara en medio de la noche. Es como dejar de acudir al pozo cuando tienes sed. Es como rechazar una brújula cuando estás perdido en el bosque. No te prives de este alimento espiritual. No apagues esta lámpara. No rechaces esta brújula. Suscribirte es declarar que quieres seguir siendo guiado por la palabra de Dios, que anhelas seguir creciendo, aprendiendo, sanando. Y compartir este video es mucho más que un clic. Es decirle a alguien: aquí hay una palabra que puede transformar tu vida.
como está transformando la mía. Piénsalo. ¿Cuántos de tus amigos, familiares, conocidos, viven atados a la ira, al resentimiento, al dolor? ¿Y si este mensaje es la chispa que el Espíritu Santo necesita para comenzar una obra de liberación en ellos? Por eso, te animo, con todo mi corazón, suscríbete, comenta, comparte. Pero sobre todo, quédate un momento en silencio ahora. Sí, en este instante. No corras a cerrar el video, no te dejes arrastrar por la prisa. Permite que esta música de fondo te envuelva. Respira hondo. Siente la presencia de Dios que está ahí, contigo, hablándote, abrazándote. Levanta tus manos, si puedes. Cierra tus ojos y repite conmigo, en lo más íntimo de tu ser. Señor, hoy dejo mi ira en tus manos. Hoy decido que no gobernará más mi vida. Hoy me rindo a tu amor, a tu paz, a tu perdón. Hazme un instrumento de tu mansedumbre, de tu gracia, de tu esperanza. Amén. Quédate así, unos instantes más. No rompas esta atmósfera de comunión. Deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que has recibido hoy. Cuando este video termine, sal de aquí con la certeza de que algo ha cambiado en ti, que no eres la misma persona que cuando comenzaste a escucharlo. Ahora eres alguien que ha dejado la ira en las manos de Dios y que comienza a caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Hasta la próxima enseñanza. Y recuerda, he dejado la ira en las manos de Dios. Que sea tu estandarte, tu declaración, tu victoria. Amén.